Hola chicos, espero que bien, ¿no? Ya estamos en nuestra clase de historia. Antes de empezar la clase de historia, supongo que os habréis informado, igual que todos los españoles, de lo que nos ha comentado la ministra. Bueno, la verdad es que todo está todavía confuso. No sabemos si vamos a volver o no al instituto, que yo creo que es la clave. Entonces sé que para vosotros es un lío, también para nosotros, pero nos tenemos que adaptar y seguir trabajando como lo estamos haciendo. Eh, yo estoy pensando dar una solución a esas personas que habían cateado la primera y la segunda evaluación, que sabéis que yo ya le he dado una oportunidad cuando hemos tenido clase, pero bueno, quería darle otra oportunidad. Aquí hay dos posibilidades. Si volvemos en junio, pues le hago sus recuperaciones, sus exámenes y ya está, ¿no? Imaginaros que no volvemos en junio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sería un poco flexible porque estamos en una situación un poco extraña. Yo esto nunca lo he vivido, bueno, vosotros tampoco. Entonces yo vería la primera y la segunda evaluación, las notas que tenéis, haría la media, que sale aprobado, más o menos aprobado, bueno, pues ya está. Que no sale aprobado, bueno, pues para una recuperación, para dar una oportunidad a esas personas, pues haría una videoconferencia con esas personas y le haría un examen oral. Es lo que se me ocurre. Pero bueno, esto no es definitivo. Estoy diciendo que vamos a ver cómo surgen y se desarrollan los acontecimientos, porque lo mismo en junio volvemos al instituto y os puedo hacer vuestra recuperación a la gente que ha cateado, claro, y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, mientras tanto, ¿yo qué haría? Pues seguir las clases, por supuesto las entregas de ejercicio, porque eso es lo que os va a dar la nota de la tercera evaluación, ¿vale? Yo no veo adecuados los exámenes online porque sé que os copiáis, vamos, así os lo digo. Entonces, yo para la tercera evaluación lo que estoy haciendo me parece bien, que es eso, que trabajéis, entregas de trabajos, de proyectos y os lo corrijo. Me parece que es más lógico. Y ya para esa gente que tiene que recuperar, haré una videoconferencia donde le preguntaría cosas, pero cosas que no se va a poder copiar. Porque son cosas que hay que reflexionar, hay que pensar. ¿Vale? Pero bueno, eso le estoy dando yo vuelta al asunto. Lo mismo no es necesario nada, que volvemos en junio, os hago la recuperación y ya está. Así que no me preocupa. A mí lo que me preocupa es seguir avanzando, que vamos muy bien por la Segunda República. Y que teníamos, no sé si os acordáis, un ejercicio, porque estábamos profundizando en el bienio reformista, ¿verdad? En el primer periodo de la República, que es quizá efectivamente el más interesante, pues porque es el que se lleva a cabo más reformas. Pero era un poco liante, porque, claro, primero viene un gobierno provisional, después unas elecciones, después el bienio reformista propiamente dicho. Entonces os podíais liar y no saber el orden cronológico de los acontecimientos. Y para eso os dije, hacer el ejercicio 4, que era para poner en orden eso. El ejercicio 4, estoy aquí con el ordenador, lo estoy leyendo, que era poner de mayor antigüedad a menor antigüedad los hechos o acontecimientos, ¿no? Y te nombraba cuántos hechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hechos o históricos acontecimientos. ¿Cuál sería el orden? Bueno, lo más antiguo sería cuando se forma el gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora. ¿De acuerdo? Eso sería lo primero. Ese gobierno provisional, ¿qué hace? Lo segundo, que son las reformas provisionales urgentes que hace ese gobierno provisional, que son 4 medidas que yo lo estuve diciendo, que era la amnistía de presos políticos, ¿verdad? El dar la libertad política y sindical, que existieran todo tipo de partidos políticos y sindicatos, claro, para poder preparar las elecciones. Los nuevos cargos de la administración, de los gobiernos locales, ¿no? Vale. Una vez hecho eso, ¿qué vendría después? Las elecciones de 1931, donde triunfa, sabéis, la candidatura centro-izquierda. El primer partido más votado, sabéis que fue el PSOE, ¿verdad? Bueno, y después el partido de centro. Lo siguiente, ¿qué pondría?
pues se elige ya, una vez hechas las elecciones, oficialmente a Alcalá Zamora como presidente de la República y a Azaña como jefe de gobierno. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente, que sería, primero, porque se consideró urgente juzgar las responsabilidades de Alfonso XIII por estar asociado a la dictadura de Primo de Rivera, que ya sabéis que salió condenado, ¿no? Lo estuvimos hablando. Meses después, en diciembre de 1931, el que Constitución de 1931, y por último, después de la Constitución, que reformas del bienio progresista, reformas en cada campo, que era lo que nosotros estábamos explicando el otro día. Reformas agrarias, reformas laborales, del ejército, autonomía, educación, relación con la iglesia, todo esto, ¿vale? Así que ese ejercicio yo creo que está claro, que estaría corregido. Y yo estaba explicando el otro día las reformas, y es que me dio tiempo a explicar nada más reformas en el campo, reformas agrarias que eran importantísimas. Pero claro, tengo que explicar el resto. Reformas agrarias que estuvimos viendo que el objetivo no solo era modernizar el tipo propietario, el tipo de propiedad que había, ¿no? El cambiarla, sino también mejorar las condiciones de vida de ese campesino. Y entonces se aplican medidas variopintas. Una, el campo de las expropiaciones, que lo estuve comentando, ¿verdad? Que fue gestionado por la IRA. Pero también estuvimos viendo un poco cómo se prohíbe la rescisión de los contratos de arrendamiento, se establece una jornada laboral al campesino con un salario mínimo, ¿vale? Y después estuvimos viendo los resultados. Los resultados que eran variopintos, porque claro, esta reforma agraria tuvo la oposición radical de la gente de derecha, de los partidos de derecha, de los expropiados, pero contra todo pronóstico también tuvo la oposición de cierto campesinado que veía que la cosa se prolongaba, se eternizaba y que no estaban dispuestos a esperar, ¿vale? Bien. Hoy que vamos a dar el otro tipo de reformas que hace el bienio progresista. ¿Qué tipo de reformas? Reformas laborales, reformas educativas, autonómicas, de la Iglesia y el ejército, ¿vale? Unas más extensas y otras menos. Reformas laborales. Y esto, aquí se tenía que hacer un trabajo importante, porque es cierto que el nivel de vida, la calidad de vida del obrero, del campesinado, estaba bajo mínimo. Y se tenía que hacer cambios o reformas para mejorar ese nivel de vida, esa calidad de vida. Y se hacen esas reformas. Concretamente se va a encargar Largo Caballero, que era líder del PSOE, de una de las ramas del PSOE, y va a aumentar el salario mínimo, va a establecer un horario laboral semanal de 40 horas, aumentó los seguros sociales, protegió en cierto sentido al campesinado del desahucio, de que lo echaran a la calle, con lo que se llamó la prórroga de arrendamientos. Es decir, que no, prohibió el que un propietario pudiera anular directamente el contrato de arrendamiento. Antes de hacer eso, pues que se pudieran aplicar otras medidas como una prórroga. Bueno, esas son las reformas laborales, que en algo, por supuesto, se mejoró. ¿Se hubiera mejorado más si qué? Pues si esas reformas hubieran tenido bastante tiempo para establecerse, que no la tuvieron, claro. Reformas con respecto a la Iglesia. Bueno, ya sabéis la oposición temprana de la Iglesia con el gobierno republicano. El otro día os estuve hablando de esa oposición del cardenal Segura en 1931, que trajo el conflicto que trajo. Entonces, es verdad que ese conflicto, queramos o no, existía ahí, entre el clero, la Iglesia y el gobierno republicano. Objetivo que se marcó el gobierno republicano: quitarle importancia al clero de la Iglesia en nuestro país, quitarle importancia y quitarle esa influencia que tenía tan enorme en la educación, en la mentalidad de la población. ¿Cómo lleva a cabo esto? Medidas. Bueno, en la misma Constitución ya anulaba importancia a la Iglesia. Por ejemplo, en la Constitución de 1931 se redactó libertad de culto, que no hubiera una religión oficial. O, por ejemplo, se aceptaba el matrimonio civil, el divorcio, que sabéis que eran puntos en contra de la Iglesia. Se prohibió incluso
que impartieran educación, para que no influyeran en ella. Aparte de eso, que ya venía establecido en la Constitución, se establece lo que son la ley de congregaciones. ¿Y eso qué es? Es una ley que limitaba los bienes de la Iglesia, para que la Iglesia no pudiera seguir acumulando bienes. Y se dicta la supresión directamente de los jesuitas, porque sabéis la influencia en la educación que tenían tan importante. Se les suprime, de esta manera se estaba evitando esa influencia del clero y concretamente de esa orden en la educación, y sus bienes se nacionalizan. Evidentemente estamos viendo que es un recorte de poder a la Iglesia bestial. ¿Qué trajo esto? Os lo podéis imaginar, porque esto no hizo gracia a ciertos sectores. ¿Qué sectores? A la Iglesia, a los católicos y a los partidos de derecha. Entonces, este tipo de reformas con respecto a la Iglesia lo que trajo es una posición radical y frontal con respecto, como digo, a la Iglesia y a los partidos de derecha. Tengo aquí una chuletilla para que no se me vaya nada, que después se me van cosas. Otro tipo de reformas interesantes y novedosas que establecía la propia Constitución, que lo que se hizo es profundizar un poco las reformas de autonomía. Sabéis que durante la Restauración habían surgido partidos regionalistas que intentaban proteger lo que eran las costumbres, la lengua de cada zona de España, ¿no? Y reclamar de alguna manera cierta autonomía, cierta libertad a la hora de disponer de ciertos aspectos. Y la Constitución de 1931 lo establecía, garantizaba que esas comunidades tuvieran su estatuto. Cuando decimos su estatuto de autonomía, ¿a qué nos referimos? A que tuvieran un documento, un marco legal, donde tuvieran ciertas libertades de disponer en ciertos campos, no en todos. Bueno, por tanto, una vez que eso se establece en la Constitución, las distintas comunidades se lanzan a hacer ese estatuto. Unas más rápido, con mayor éxito, otras con menos. Por ejemplo, el caso de Galicia. El proceso fue tan lento que es que no dio tiempo porque empezó la guerra civil, ¿de acuerdo? O en el caso de Cataluña, más felizmente, porque se establecen negociaciones para hacer ese estatuto de autonomía entre el gobierno republicano y la Comunidad de Cataluña. Y directamente se crea rápidamente un gobierno autonómico que se va a llamar Generalitat y se aprueba el Estatuto de Autonomía del 32. Fijaros, la Constitución del 31 y Cataluña es capaz de hacer su Estatuto de Autonomía un año después, en el 32. En ese gobierno, en ese Estatuto de Autonomía que hace Cataluña, pues establece un gobierno propio, un parlamento propio y ciertas competencias en materia económica, social, cultural, ¿vale? Una vez establecido eso, hacen elecciones autonómicas y sale vencedor Esquerra Republicana, un partido nacionalista. En el País Vasco la cosa fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Se asocian para hacer ese estatuto de autonomía el PNV, que sabéis que es un partido regionalista, y los carlistas. Y hacen un estatuto, el Estatuto de Estella, en 1931. ¿Pero qué ocurre? Se retrasa su aprobación. El gobierno republicano ve que es un estatuto peligroso porque es poco democrático, porque es muy católico, excesivamente católico, en un país que ya no tenía religión oficial, y entonces retrasa esa aprobación. Finalmente vuelven a ver ese estatuto y en 1936 se aprueba ya por consenso, se hacen elecciones y vence el PNV, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las reformas de autonomía, que yo creo que era importante, un paso importante. Reformas militares, y fijaros que os estoy dejando para el final la reforma que me resulta más interesante, que es la reforma educativa. Un momentito. Reformas militares. Bueno, pues el gobierno republicano también pensaba que el campo militar había que cambiarlo muchísimo. Primero, modernizarlo. Modernizarlo porque estaba anticuado, estaba anclado en una época que ya no correspondía. Claro que para modernizar el ejército necesitas dinero, que eso es otra.
Después reducir el número de oficiales, de altos cargos. Había muchos altos cargos, pero estaban mal pagados, con pocas posibilidades de ascenso, había que reducirlo. Y, por supuesto, evitar que el ejército influyera de cualquier manera en la política o el poder civil. Es decir, querían reducir los posibles golpes de Estado. Medidas que hacen para conseguir esos objetivos. Si os fijáis en todas las reformas, yo digo, ¿qué es lo que quieren conseguir? Medidas y qué es lo cuál es el resultado, ¿no? Bueno, para reducir el número de oficiales, ¿qué se le hace? Se ofrece a los oficiales que existían en activo la posibilidad de retirarse voluntariamente, en condiciones óptimas, en un sueldo óptimo. Algunos lo cogen, otros no. Para reducir también el número de oficiales, que era el objetivo, ¿qué se hace? Y esto fue duro. Se clausuró algunas capitanías generales y se clausuró la Academia Militar General de Zaragoza. Incido en esto, porque esto dolió mucho. Esta Academia Militar General de Zaragoza era muy importante y era el vivero. Allí estaban los sectores como más conservadores, más retrógrados, más reaccionarios del ejército y más peligrosos. De hecho, estaban dirigidos, y os lo presento, por Francisco Franco. Ya os presento este personaje. Y clausuran directamente esta academia. Por supuesto, esto dolió mucho en el sector más reaccionario del ejército. Y claro, esto era peligroso para el gobierno republicano. Y se creó también otra medida, la Guardia de Asalto, que era un tipo de policía para que vigilara el orden en las ciudades, pero eran policías que eran fieles a la República, ¿de acuerdo? Resultado, modernizar el ejército. No del todo se consiguió porque, como ya os he dicho, para eso hay que gastar, tener presupuesto económico que no se tenía. Lo que sí es verdad que con el cierre de ciertas capitanías generales de la Academia Militar General de Zaragoza, lo que trajo es que molestó muchísimo al sector más peligroso, más reaccionario del ejército, dirigidos por Francisco Franco, a los llamados africanistas. Y de hecho en el 32 se produce efectivamente un golpe de Estado en Sevilla, el golpe de Estado de Sanjurjo, sin éxito. Es verdad que no tuvo éxito, pero claro, ahí vemos el germen de lo que podría ocurrir en un futuro y que ocurrió, claro. Pero bueno, eso ya llegaremos. Y por último, pues voy a explicar, yo creo que una de las reformas más interesantes, las reformas educativas. Os voy a poner imágenes y os voy a poner un vídeo que merece la pena. Vamos a ver un segundito. Vale. Reforma educativa, objetivo. Bueno, España tenía una tasa de analfabetos impresionante. Estamos hablando que el 30% de la población era analfabeta. Esto era algo dentro de Europa impensable, pero España estábamos en esos puntos. Evidentemente había que impulsar la educación, había que impulsar que esa sociedad se incorporara a la educación. Y había que imponer, según el gobierno republicano, y voy a ir comentando, un sistema educativo obligatorio, público y gratuito, porque claro, si tú la educación la tienes que pagar, pues ya deja de ser obligatorio y unos amplios sectores de la población no pueden acceder, que eran los que eran analfabetos. Laico, apoyaban un sistema educativo laico, donde la religión no manipulara la educación. Y mixto, y esto era muy novedoso en la época, que no hubiera separación de sexos, ¿de acuerdo? La verdad es que los objetivos que se marcaban eran complicadísimos, viendo que se partía de una tasa de alfabeto de un 30% de la población. Medidas, bueno, para educar evidentemente hay que crear escuelas. Entonces se empiezan a crear nuevas escuelas, nuevos edificios, sobre todo de primaria. Para haber educación tiene que haber maestros. ¿Qué ocurre? Pues que tendría que incrementarse el número de maestros, se crearon nuevas plazas de maestros, se multiplicó por 3 el número de maestros con respecto a etapas anteriores, se les subió el salario, sí, no trabajamos gratis, claro, igual que todo el mundo. Y se creó algo interesantísimo, que os voy a poner una foto para que veáis que se creó, y ahí en esa institución que se creó para impulsar la educación, sobre todo en zonas remotas, rurales, donde la educación era difícil que llegara,
pues intervinieron profesores, pero también artistas o intelectuales como García Lorca, que son las misiones pedagógicas, que iban de pueblo en pueblo, de zonas alejadas y remotas de España a otras zonas más alejadas, y donde a través de conferencias, a través de charlas, de bibliotecas ambulantes, intentaban impulsar la educación. Os voy a enseñar una foto, es muy curiosa, y después os voy a poner un vídeo, me resulta interesante, de esto de la reforma educativa, un vídeo muy cortito, lo vamos a ver, son 8 minutos, no es más. Resultado, por supuesto, una mejoría en la educación, pero claro, para que la educación tenga antes y ahora la mejora que necesita, se necesita prolongar estas reformas, estos cambios a largo plazo, no ir cambiando constantemente. Entonces, si hubiera continuado esta política, pues se hubiera visto una mejoría increíble, cosa que no se vio porque no se continuó. Os voy a enseñar esas misiones pedagógicas, un momento, y os pongo el vídeo, ¿vale? Uy, un segundo, se ha caído. Esto es complicadillo. Vamos a ver si se ve. Estamos intentando. Aquí tenéis una de las fotos de las misiones pedagógicas. Ya veis, con un camión, con medios muy simples, muy sencillos, esa agrupación de maestros, de intelectuales, de artistas, estaban contribuyendo con su granito de arena a esto de la educación, ¿no? Casi siempre se pone el ejemplo de García Lorca, que intervino, ¿no?, en una misión pedagógica que se llamó La Barraca, pero que como La Barraca había un montón de misiones pedagógicas. Y de vídeo os voy a poner, voy a dar el volumen y lo escuchamos, ¿vale? Vale. A ver. La Segunda República Española es uno de los periodos históricos más interesantes del pasado siglo. Supuso el intento democratizador de un sistema que planteaba reformas innovadoras en cuestiones tales como la propiedad, los derechos sociales y también la educación. Este interés ha provocado estudios y análisis que van desde la historiografía clásica, pasando por artículos en revistas especializadas y material cinematográfico. ¿En qué estás pensando? Ay, un momentito. Qué buena persona. Me parece muy bien que le hagas el traje. Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar. Ellos son las luces de la República. La República. Ya veremos dónde van a parar la República y tú, don Manuel Azaña. No se ha de olvidar que en el año 1931 el país sufría un apabullante nivel de analfabetismo, que según algunas fuentes llegó a ser del 50% de la población total de España. Con la promulgación de la Constitución de 1931 y la apuesta por parte de las autoridades de una escuela laica e igualitaria, el país parecía entrar en la senda de las democracias más avanzadas del continente. En su proyecto escolar, pues introdujo una serie de cosas. La primera, en lo que se basa todo, era la idea de educar antes que instruir. Instruir era importante, pero lo importante era la formación de personas, de mujeres
mujeres, de hombres capaces de llegar a ser ciudadanos, y eso era la base de toda la enseñanza. Después en la escuela introdujo entre las materias que se aprendían algo que no se había hecho nunca, como eran los deportes, los juegos al aire libre, la música, las materias plásticas, el dibujo, el trabajo manual, el hacer cosas con las manos. Eso parecía una cosa totalmente desterrada de la escuela. Pero sobre todo, y lo que más escándalo produjo además, fue la coeducación. La enseñanza de niños y niñas en el mismo pupitre, en la misma clase, en la misma escuela, con las mismas condiciones. Se creó un nuevo plan de formación donde hombres y mujeres estudiaban juntos y donde el claustro de las escuelas de magisterio, por primera vez en la historia, también era mixto. Las maestras republicanas se convirtieron en modelo de ciudadanas para sus alumnas y para el conjunto de la sociedad. La profesión de maestra ha sido tradicionalmente una profesión muy de mujeres. No es que no haya hombres maestros, que los hay y muy buenos, pero tradicionalmente era una de las pocas profesiones, desde los tiempos anteriores a la llegada de la mujer a la universidad, era una de las pocas profesiones que podía ejercer la mujer. Y entonces la mujer pues la ejerció en algunos casos con rutina, en algunos casos con vocación, pero hay muchísimas maestras que ya desde antes, incluso del nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza, estaban haciendo una labor en la escuela importante. Realmente la llegada de la Institución Libre de Enseñanza y de algo muy vinculado a ella, aunque es una institución oficial, fue el Museo Pedagógico, dejó una huella importante en las maestras, aparte de que desde allí el discípulo de Francisco... Se ha cortado. Bueno, pero hemos visto un poquito, ¿verdad? A ver, por aquí. Si queréis, y ya me despido, voy a colgar este vídeo en el blog, por si le queréis echar un vistazo, que es muy interesante, ¿no? Que habla de la educación en la República. Y os voy a mandar deberes. Hay unos deberes aquí que quiero que veáis, ¿vale? Que es el ejercicio número 5. Tenéis que hacer ejercicio número 5. ¿El número 5 de qué va? Pues mira, es... ahora está funcionando. Cosío, Manuel Bartolomé Cosío. Un segundo. Fue el creador de... Ahí. El número 5, pues es un poco imaginativo y trata sobre esto que hemos estado explicando de las reformas, ¿no? Aparece un documento que es como un croquis de una ciudad, y bueno, lo voy a ir enseñando. El ejercicio 5, que es el que tenéis que hacer. No es necesario imprimir el croquis de la ciudad, que lo imprimís, pues vale, pues muy bien, pero que no es necesario. Este es el croquis de la ciudad que yo os pongo, que hay que mirar muy bien los edificios. Después pongo personajes que pudieron existir en esa ciudad, con nombre y apellido, ¿vale? Y después te hago una serie de preguntas respecto a los personajes y a esa ciudad, ¿no? 5-1, 5-2, pues son... creo que 12. 12 preguntas creo que son, sí. 13 preguntas cortas. Bueno, pues esas 13 preguntas cortas... ¿Qué lío no estamos haciendo? Esas 13 preguntas cortas son las que tenéis que resolver mirando el plano, mirando los personajes y habiendo entendido todo el tema, ¿vale? Lo del vídeo, bueno, hemos visto casi todo el vídeo, aún así lo voy a colgar por si lo queréis ver entero. Y ya para el próximo día corregimos este ejercicio 5, que es bastante interesante. Venga, un besito, adiós.